Hola, muy buenas tardes, tutora. Mi nombre es Deni Paola Suárez Saldana. Soy del programa de Artes Visuales y para el curso de Antropología Visual, el documental que voy a analizar es Cannabis Tour del director y productor Denis Okor de 1998. Este documental es escenográfico. En el documental se explora la compleja interacción entre nativos de una comunidad indígena y turistas. Inicia con un recorrido por sus paisajes y relatos de los colonizadores, mostrando fotografías de cuando recién llegaron allá a colonizar el lugar. Mientras un nativo recuerda que una piedra fue el lugar donde se cortaban cabezas y se realizaban danzas, esto como muestra de la cultura del lugar, como sus costumbres. También muestra que a medida que un barco navega por el río Sepi, turistas comentan sobre las costumbres de la población local, a quienes consideran primitivos. Ya tienen como un concepto preconcebido de las personas de ese lugar. Un nativo destaca las limitaciones económicas que enfrentan dependiendo del sustento de las artesanías. Y critica también pues, que los turistas van y no compran o compran muy poco o siempre regatean el precio. Muestra de eso hay una parte en donde un turista llega, coge una artesanía, pregunta por el precio, pero vuelve y la pone. Un nativo relata con pesar cómo sus padres se vieron profundamente afectados por la llegada de colonizadores alemanes. Ellos cuentan que destruyeron los objetos sagrados y profanaron espacios de gran valor para ellos. Eh, También confiesa no saber cuál es la necesidad de los turistas de ir a tomarse fotografías con ellos. Les resulta incomprensible y carente de sentido. También, pues en ese espacio en donde ellos no respetan su humanidad, se abre como un punto de reflexión sobre lo que realmente significa ser civilizado y se evidencia cómo las comunidades más indefensas terminan siendo juzgadas, condenadas y al mismo tiempo despojadas. Resulta doloroso observar cómo el documental capta el proceso de pérdida cultural, por ejemplo, las tradiciones, sus costumbres y cómo el verdadero significado de lo que ellos tienen o sus costumbres y rituales van perdiendo su verdadero significado. De este modo, la obra nos enfrenta a una pregunta existencial. ¿Quién es verdaderamente civilizado? En este documental se puede ver las dos partes, la del turista y la de los locales, y nos pone como a reflexionar sobre quién tiene el poder y quién tiene eh, como la mirada de estos pueblos y como quién puede ir y juzgar, mirar o recrear y fomentar a un nativo de que ellos les gustaría conocer el mundo, pero no tiene con qué. Que si los que van allá a visitar ese lugar es porque tienen plata, pero ellos no saben de dónde la sacan. O sea, tienen se les hace como es tan complicado para ellos conseguir dinero, dicen, wow, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿de dónde lo sacan? ¿De dónde lo tienen? La narrativa del documental es fragmentaria. Empieza primero pues narrando, como mostrando imágenes del documental, fotos, luego a entrevistas, luego otra parte sobre lugares, otra entrevista y así sucesivamente. Y tiene un arco temático que abarca sobre tradiciones ancestrales, creencias culturales, cómo se influye el turismo en ellos y las dinámicas económicas. 3 puntos para resaltar del documental sería como desde el minuto 11, que un nativo cuenta cómo sus padres vivieron la llegada de algunos europeos. Entonces dice que ellos no sabían quiénes eran y vieron que algo venía nadando pues por el río arriba, pensaban que era el cocodrilo espiritual, San Wambi, y decían los ancestros han regresado, algunos lloraban, otros gritaban, y entonces ellos, pero cuando se dieron cuenta que no, que eran otras personas, pues igual tuvieron miedo y tuvieron que enfrentar diferentes desafíos. Cuenta y relata de que tienen una expresión que dicen los muertos han regresado cada vez que ven que turistas van llegando. En el minuto 51 muestran las ruinas de las casas ancestrales. Relata cómo los alemanes se llevaron los objetos más sagrados, se los llevaron. Que se quedaron sin nada. Cuenta
de que solamente está la casa y sus escombros. Y pues la única manera de que tienen ya lo utilizan solamente es como para permitir que turistas entren. Ya no les quedan símbolos ni nada y pues la casa está es en ruina. Ya no es sagrada ni nada. Esto en el minuto 43 habla de que el dinero que reciben como localidad es por lo que logran vender o por las fotografías que dejan tomar de, digamos, de la casa espiritual o de ellos te hace tomar fotos en cualquier lugar o situación, vestidos, sin ropa, con trajes típicos o así solamente como para que las personas vengan y les tomen fotografías. Esto, el lenguaje visual y sonoro. De resaltar de todo el documental, yo escogí es la escena final, que se desarrolla desde la hora, más o menos un minuto. Y en el barco muestran, más que todo, las tomas se toman en plano detalle, plano americano y plano medio y muestran, digamos, pues las personas que son turistas bailando, pintándose en la cara y están y mientras suena una melodía de Mozart. Es irónico entre la elegancia de la música y la frivolidad de la situación. Esa escena marca como celebración, atmósfera, felices, pero en sí lo están tomando así como por diversión y no por lo que verdaderamente significa para la cultura esas representaciones, esos símbolos. Eh, Creo que no saben el verdadero valor de los símbolos o los rituales de estos indígenas. Solamente se reduce a curiosidad exótica y morbo por saber cómo, quiero ver, quiero revisar a ver cómo viven, pero entonces en sí no se enfocan en mirar y querer conocer sobre su cultura, sino solamente como que ya vienen con una idea en mente y vienen y, sí, es así, no es así, y entonces venga, tomemos foto, para guardarla, y como solamente como de esa manera lo percibo yo. Representaciones humanas y culturales. Bueno, pues un nativo en la escena, este nativo relata en varias sesiones, por ejemplo, en el minuto 11, en el 12 y en el 15, es más o menos del mismo tema, y el mismo turista narra cómo el impacto que tuvo su vida cuando llegaron los turistas. En esa entrevista él comparte su experiencia o lo que le contaron sus padres, porque cuenta de que él no lo vivió, pero sí sus padres. Cómo creían en sus dioses y pensaban de que estas personas eran sus antepasados y ellos mostraban felicidad. Pero, o sea, la sorpresa que después se llevan cuando no lo eran, cuando empezó su vida a tener cambios, problemas y dificultades. En esta entrevista se nota, es una entrevista íntima, está en un espacio cerrado y el narrador tiene como la sinceridad y muestra confianza y relata lo que sucedió con sus antepasados. En el minuto 21, otro nativo, cuenta cómo la casa espiritual era un lugar sagrado para la comunidad y que ha sido devastado por la llegada de turistas y misioneros y que solo quedan ruinas. Este mismo relata de que ahí solo lo utiliza y permiten tomar fotografías a los turistas y creo que es el único lugar donde ellos pueden decir aquí puede cobrar, no puede cobrar y le preguntan en la entrevista y por qué permiten o por qué cobran, entonces como su respuesta es porque esto es de nosotros, se hace resaltar de que esa es su cultura, su lugar, su pertenencia y vienen individuos que no son de ahí y se eh, quieren adentrarse en ese lugar y como no tener presente como lo que representan para ellos. Mm, Otro tema que puedo y creo que es sumamente importante, que se puede ver evidenciado es desde el minuto 43, bueno, desde 41 al 43, y pues yo lo tomé desde 2 minutos. Entonces, empieza primero, muestran donde a orillas del río hay personas indígenas
niños y adultos y como los van turnando, van diciéndole, venga, hágase acá, el turno del siguiente, el siguiente, y muestra un poco de turistas con cámaras tomando fotos y les dice, muévase, no se muevan, y es como incómodo, y realmente es como se es observado, ellos ya tienen como inculcado de que como que eso es lo que tienen que hacer o como la única forma de vida que tienen. Después muestran ahí mismo una entrevista con un local que se ve incómodo, expresa lo difícil de realizar y ganarse $1 en esa comunidad, que dice que es difícil tomarse fotografías y fuera de eso le pagan poco. Entonces sí se muestra incómodo, pero también miro que mientras el que está grabando el documental, o sea, se ve como observado también, o sea, me graban acá, me toman fotos acá y el muchacho queda como que, ¿qué hago? Que se queda callado y sí realmente se siente incomodidad. Este hombre se puede apreciar de que tiene en el pecho unas marcas. Según investigué, esas marcas se hacen cuando se inicia, es algo, es algo fundamental de su identidad cultural. Las hacen en un ritual de iniciación tradicional en los locales. Entonces creo que eso sería como un símbolo importante de resaltar. Bueno, en el texto de Martín habla sobre diferentes tipos de cine. Puedo identificar que este documental es cine observacional y cine reflexivo. Cine observacional porque la cámara en parte solamente está observando, mirando a ver qué sucede, y no interactúa o no influye en preguntar o ver o mover o interactuar con los locales. Y cine reflexivo porque demuestra, digamos, hace como un paralelo entre turistas y los locales. Entonces sí lo pone a uno como a reflexionar, como a ver la opinión de uno y luego la del otro. Esto también dice en el texto que la ética de la imagen tiene que ver con una reflexión crítica, teniendo en cuenta que las imágenes construyen significados, estereotipos o prejuicios, y que hay que ser respetuoso y consciente con lo que mostramos o las percepciones que podemos provocar. Pero en el documental creo que hay unas contradicciones con esto, pues por lo que no es ese tipo de, no tuvieron en cuenta como esos conceptos, porque en el documental yo noto que fueron las personas locales más un objeto de observación que personas activas que hayan aportado, que se hayan integrado en la entrevista. Creo que sería importante tener en cuenta, como habla Martín, de que una cámara colaborativa ayuda a construir comunidad. Y pues sería bueno que hubieran integrado más a los locales en el proceso audiovisual. Que estén muy bien y muchísimas gracias.